Dios los bendiga. Hoy les traemos la palabra de Dios. Hemos titulado este tema como Día del Padre 2026. Día del Padre 2026. Y hoy estamos en el año 2026. Por eso hemos titulado esta predicación Día del Padre 2026. Y mientras exista la desobediencia del pueblo de Dios, mientras exista la mundanidad, mientras exista la paganería, seguimos predicando la palabra de Dios. Seguimos predicando contra las costumbres que la gente hace, las tradiciones que la gente hace, las tradiciones que copian de otros países, que copian de otras culturas. Las miran y las hacen y aún las traen adentro de la iglesia. Y vamos a ver cómo nació el Día del Padre. Nos dice la historia en Google sobre el Día del Padre, que el Día del Padre se inició en Estados Unidos en el año de 1910, donde una mujer llamada Sonora Smart Dude, en el cual quiso homenajear a su papá tras la muerte de su madre, el cual su papá era un veterano de guerra y cuidó de sus 6 hijos. Por ese motivo se inició en 1910 el Día del Padre, pero fue hasta el año de 1972 donde oficialmente el Día del Padre en Estados Unidos se llevó a cabo. Y también nos dice la historia que el Día del Padre se originó en Europa, en los países de Italia, de Portugal y de España, en el día de San José, Padre putativo de Cristo Jesús. Y como vemos, esas son tradiciones de hombres, costumbres de hombres, mandamientos de hombres que no están en la Biblia. Son tradiciones que se copian de otras naciones y esas tradiciones vienen hacia nuestros países. Vamos a hacer una oración para entrar en la palabra de Dios. Gracias, Señor, por este día que nos das. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por amarnos, por enviar a Jesús, tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por tus promesas. Te pido, Señor, por mis hermanos. Te pido, Señor, les des obediencia, les des temor, Señor, hacia tu palabra, Señor. Que anden, Señor, en tu camino, Señor. Que no se distraigan, Señor, con las costumbres del mundo, Señor, con las costumbres de las naciones, Señor. Que anden, Señor, en el Espíritu, en obediencia hacia ti. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra que viene a mí. Te pido bendiciones para todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Viene la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como dijimos, hemos titulado este tema Día del Padre 2026. Día del Padre 2026. Gloria a Dios. Y nos vamos a la historia del Día del Padre. Nos dice la historia. El Día del Padre nació en Estados Unidos en 1910. Una mujer llamada Sonora Smart Dude quiso homenajear a su papá, un veterano de guerra que crió solo a sus 6 hijos tras la muerte de su madre. Gracias a su amor y esfuerzo, esta tradición se expandió mundialmente. Gloria a Dios. Como vemos, aquí son tradiciones de hombres. Y vemos que lo que hace una persona, y son personas que no tienen a Dios, ni tienen a Cristo, son personas del mundo, personas que andan en la desobediencia. Se les ocurre alguna idea de hacer algo. ¿Por qué? Porque esas personas están sin trabajo, están de ociosas en su casa, sin hacer nada. Y además a esas personas les gusta el chisme, les gusta el mundo, les gustan las fiestas, les gustan los halagos, les gustan los abrazos, les gustan los regalos, les gustan la convivencia. Y entonces esas personas se inventan un día para festejar, se inventan un día para celebrar. Y otra persona que miró a esas personas que celebraron alguna cosa, les gusta esa celebración. ¿Por qué? Porque todo lo que es de celebrar, donde hay cerveza, donde hay vino, donde hay licor,
donde hay comida, donde hay fiestas, donde hay música, donde hay mariachis, donde hay regalos, donde hay abrazos, donde hay pláticas, donde hay reuniones. A las personas les gusta, a las personas les encanta toda esa clase de actividades. Y por eso, lo que ve una persona que hace otra persona, entonces esa persona lo copia y lo hace. Y aún esas tradiciones se traen de otras naciones hacia la nación donde vivimos, donde habitamos. Y para colmo, esas tradiciones que son tradiciones paganas, tradiciones mundanas, aún se meten adentro de la iglesia. Y ya vemos este 21 de junio del año 2026, donde va a ser el domingo, donde en la mayoría de las iglesias mundanas, iglesias paganas, donde festejarán al Día del Padre y lo tendrán en primer lugar, y le quitarán a Dios su espacio, le quitarán a Dios su adoración, compartirán la gloria de Dios con el hombre. Y como dice la palabra de Dios, Dios no comparte su gloria. Y como dice la palabra de Dios, la casa de Dios es casa de oración, para llevar la palabra de Dios, para orar por las naciones, para orar por los perdidos, para orar por los enfermos, para orar por el necesitado. Por eso este domingo 21, las iglesias están abarrotadas, están llenas de hermanos. Aún la gente que no va a la iglesia va esos días para celebrar el Día del Padre, para comer, para festejarse. Y a la gente les gusta que los festejen, a la gente les gusta que los alaben, y a la gente le gusta estar en las celebridades, estar en los festejos, que los alaben. Les gusta el mundo, les gustan las tradiciones del mundo, porque son agradables a los hombres. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios sobre las tradiciones del mundo. Gloria a Dios. En Romanos capítulo 12, en la versión Nueva Traducción, en la versión de la Biblia, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice la palabra de Dios en el versículo 2: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la buena voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Y nos vamos al mismo capítulo y versículo, pero ahora en la traducción Reina Valera 1960. Nos dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y como ven, la palabra de Dios nos exhorta a que no imitemos las costumbres de este mundo, sino que nos transformemos por medio del conocimiento en Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo de Cristo Jesús. Y todos los que andamos en el Espíritu, dejamos la carne, dejamos las obras de la carne, que son las tradiciones del mundo. Lo que hacíamos antes, nuestra vida pasada, hemos dejado de hacerlo. Ahora, en nuestra nueva vida, en Cristo Jesús, tenemos nueva vida. Dejamos el pecado, dejamos las viejas cosas que antes hacíamos, incluyendo las tradiciones, incluyendo las costumbres del mundo. Por eso ahora en nuestra nueva vida, en Cristo Jesús, como dice la palabra de Dios, nacimos de nuevo y las cosas viejas pasaron, todas las cosas son hechas nuevas. Y también nosotros somos transformados en Cristo Jesús, somos hechos nuevas personas. Y como dijimos, ahora andamos en el Espíritu, y el Espíritu nos da obediencia hacia Dios y hacia Cristo Jesús, dejando las cosas de la carne, dejando la paganería, dejando la mundanidad, dejando de hacer lo que hace aquella persona que es pagana, aquella persona que mata, aquella persona que roba, aquella persona que echa mentiras, aquella persona que adultera, aquella persona que fornica, aún aquella persona que tiene ídolos como la Santa Muerte, como Astarot, como Shangot,
como el diablo, como las 7 potencias, todo tipo de ídolos. Eso es lo que hacen las personas que no tienen el Espíritu Santo de Dios. Y hoy vemos muchas personas que se dicen ser cristianos y no han dejado su vieja vida, no han dejado su pasado, aún aman al mundo, aman más al mundo que a Dios. Nos dice la palabra de Dios en 1 Juan 2:15, no amáis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y esas cosas que están en el mundo incluyen las tradiciones del mundo, las costumbres del mundo, la paganería, la mundanidad. Y nos dice la palabra de Dios, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino el mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero quien hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Y como vemos, muchas personas aman al mundo, aman todo lo que hay en el mundo, todo lo que ven, incluyendo tradiciones, donde hay fiestas, donde hay deleites, donde hay regalos, donde hay comida, aún donde hay cerveza, donde hay vino, donde hay tequila, donde hay mundanidad, donde hay paganería. Eso es lo que aman la mayoría de las personas. Y aún, como dijimos, eso se mete adentro de la iglesia. Y están deshonrando a Dios. ¿Por qué? Porque le están dando gloria a Dios, pero también le están dando gloria al Padre, con una tradición pagana, con una tradición mundana, que no está en la Biblia para que la hagamos, para que la festejemos, y menos en la casa de Dios, en la casa de oración. Y muchos son como los animalitos, miran alguna cosa y no se aguantan, hacen esa cosa, como el festejar a la madre, como el festejar al padre. Y claro que está en la palabra de Dios que honremos a nuestra madre y a nuestro padre, pero lo debemos honrar todos los días en nuestra casa, visitándolos, ayudándolos, no causándoles molestias a los padres. Al contrario, ayudar a los padres, visitar a los padres, halagar a los padres, ayudar a los padres mientras podamos. Y no es una sola vez al año, son todos los días del año, ver por nuestros padres. Y eso es lo que quiere el diablo que hagamos, que solamente creamos un día en el Padre y los demás días tengamos olvidado a nuestros padres. Aún hay muchas personas que golpean a los padres, hay muchas personas que le roban a los padres, hay muchas personas que viven de los padres, que se aprovechan de los padres. Por eso debemos honrar a nuestros padres todos los días de nuestra vida. No debemos honrar a nuestros padres como lo festeja el mundano, como lo festeja el pagano, como lo festeja el matón, como lo festeja el que roba, como lo festeja el que adultera, como lo festeja el idólatra, como lo festeja el impío, el pecador. Debemos ser la diferencia. Debemos honrar a nuestros padres todos los días de nuestra vida y, como dijimos, aún ayudar a nuestros padres. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Seguimos leyendo la historia del Padre. No obstante, en 1908 algo sucedió en Fairmont, una ciudad ubicada en el estado de Virginia Occidental. Un accidente minero, uno de los más grandes de la historia de Estados Unidos, provocó la muerte de cientos de trabajadores que a su vez eran padres de familia. Así como Grace Golden Clayton, hija de un ministro, se solidarizó con las víctimas y propuso establecer la fecha del 5 de julio como un día para homenajear no solo a los fallecidos, sino a todos los padres del país. Sin embargo, la iniciativa no llegó a calar en la población. Y es que para entonces tanto hombres como mujeres sabían que la figura subestimada en la familia era de la madre, por lo que algunos creían estúpida la idea de saltar la paternidad en un día especial. No obstante, un año más tarde, en Washington, Sonora Smart Dude se inspiró en las reuniones del Día de las Madres para proponer lo que sería un incipiente Día del Padre. Ella sentía una gran admiración por su progenitor, William Jackson Smart,
veterano de guerra civil, quien había cuidado de ella y de sus 5 hermanos, solo porque su madre había muerto al dar a luz al hijo menor, así que consiguió convencer a la asociación ministerial de su ciudad y a la Inca para que reservaran un domingo de junio para honrar la figura de los padres. De esta forma, el 19 de junio de 1910 empezaron las celebraciones del Día del Padre, que consistían en hacer regalos y decorar accesorios con rosas rojas, en referencia a los padres vivos, y blancas para los fallecidos. Gloria a Dios. Y aquí nos está diciendo la historia del Día del Padre, que se hacían rosas rojas para los padres que estaban presentes y rosas blancas para los fallecidos. Y como vemos, esta es una tradición de hombres. Nos dice la palabra de Dios que no consultemos a los muertos. Vamos a leerlo. Y está en el libro de Deuteronomio capítulo 18. Y nos dice el título de este capítulo: Amonestación contra costumbres paganas. Vamos a leerlo en el versículo 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Como ven, la palabra de Dios nos manda a que no hagamos las abominaciones de aquellas naciones. Y el Día del Padre es una abominación, es una costumbre, es una tradición de aquellas naciones. Es lo que estamos celebrando el día de hoy, una abominación de aquellas naciones, ya sea de la nación de Estados Unidos, ya sea de la nación de Europa como España, como Portugal, como Italia, donde allí festejaban al Padre de Jesús, que lo llamaban San José, Padre putativo de Jesucristo. Y como vemos, esas son tradiciones de hombres, son costumbres de hombres, abominaciones que otras naciones hacen. Seguimos leyendo. Versículo 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Gloria a Dios. Y también aquí la palabra de Dios nos habla de que no consultemos a los muertos, y vemos que esas tradiciones de los hombres, como el Día del Padre, muchas personas consultan a los padres que están fallecidos, a los padres muertos, y algunas personas van a los panteones a darle homenaje a los padres que ya fallecieron, a los padres que ya no tienen vida, igualmente a las madres. Y la mayoría de las personas consultan a sus padres fallecidos, los quieren sacar de la tumba y hablan con los padres como si esos padres los estuvieran escuchando. Y nos dice la palabra de Dios que esas personas que están muertas y ya no escuchan. Vamos a leerlo. Y está en el libro de Eclesiastes capítulo 9 versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Como ven, nos dice la palabra de Dios que los muertos ya no oyen y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y como vemos, muchas personas desobedecen a Dios, desobedecen la palabra de Dios, aún consultan muertos, aún homenajean a los muertos y aún hablan con los muertos. Prefieren deleitar sus gustos, prefieren deleitar sus ojos, prefieren andar en banquetes, prefieren andar en regalos, prefieren andar en abrazos, prefieren andar en aplausos y aún prefieren andar en alabanzas. Todo lo que el mundo ofrece, se deleitan en el mundo, se deleitan en las tradiciones, se deleitan en las fiestas, deleitan sus ojos, deleitan sus sentidos y a Dios lo desobedecen. Seguimos leyendo este libro de Deuteronomio capítulo 18 y volvemos a leer el versículo 11. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa esas naciones delante de ti.
Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque esas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Gloria a Dios. Como ven, Dios desalojó a esas naciones y los desalojó delante de la presencia del pueblo de Israel. Dios les dio esas naciones al pueblo de Israel por la desobediencia, por todas estas abominaciones que hacían, por la idolatría, porque ofrecían a sus hijos a ídolos, los ofrecían en ofrenda a sus hijos. Había brujos, había agoreros, había hechiceros, había adivinos, había encantadores, había desobediencia hacia Dios, había abominaciones, había traiciones, había desobediencia hacia Dios. Por eso Dios destruyó a esas naciones y les dio al pueblo de Israel la tierra de esas naciones por la desobediencia. Y nos dice la palabra de Dios de que seamos perfectos ante Dios. Vamos a leerlo. En este mismo capítulo de Deuteronomio, capítulo 18, en el versículo 13, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Y como ven, Dios nos manda a perfección, no nos manda a desobediencia, no nos manda a que imitemos las costumbres de las demás naciones, no nos manda Dios a que amemos al mundo. Y como dijimos, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Pero quien hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Y aquí también nos lo dice Deuteronomio capítulo 18, en el versículo 14. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Repetimos, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Dios no quiere que imitemos las tradiciones que hacen las naciones, tradiciones paganas, tradiciones mundanas, mandamientos de hombres, los cuales no están en la Biblia, los cuales ni es una orden de Dios, ni son leyes antiguas. Son tradiciones mundanas, tradiciones paganas. Y la palabra de Dios se habla, la palabra de Dios se dice, sin omitir palabra de Dios. Como dijimos, este 21 de junio, el domingo 21 de junio, van a estar abarrotadas las iglesias, llenas de hermanos, esperando los festejos, esperando la comida, esperando deleitarse para que los ensalcen en la iglesia. Y como dijimos, a la gente les gustan los deleites, les gustan las fiestas, les gustan las comidas, les gustan los homenajes, les gustan que los alaben y les gusta estar metido en el mundo. Lo que hace el mundo, les gusta hacer lo que hace el mundo. Y copian lo que hace el mundo, y copian lo que hace una nación, lo que hace un país lo copian y lo traen al país donde vivimos y hacen esas tradiciones en nuestro país. Y como dijimos, y aún meten esas tradiciones en la iglesia, tradiciones mundanas, tradiciones paganas. Y esta palabra se predica a como es, sin quitarle y sin ponerle. Aquí no buscamos el favor de los hombres, sino buscamos el favor de Dios. Y aunque el hombre nos deseche, aunque el hombre nos vituperie, aunque el hombre nos aborrezca, pero si Dios está con nosotros, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios de nuestro lado. Tenemos al autor de la vida de nuestro lado. Y recompensa tendremos por servir a Dios. Recompensa tendremos por llevar la palabra de Dios sin quitarle y sin ponerle. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Aleluya. Seguimos leyendo. Y ahora vamos a ver cómo se celebra el Día del Padre en Europa, en España, en Portugal y en Italia. Y nos vamos a la historia de nuevo. ¿Por qué en España se celebra el 19 de marzo? En los países del sur de Europa, tradicionalmente católicos como España, Italia y Portugal, el Día del Padre coincide con el Día de San José, Padre putativo de Jesucristo. Sin embargo, su declaración oficial en España tuvo también a una protagonista femenina, Manuela Vicente Ferrero.
En 1948, esta profesora, conocida por el seudónimo literario Nelly, recibió severas quejas por parte de los padres de sus alumnos. Los hombres reclamaban que, igual que la escuela, los niños y las niñas preparaban regalos para sus madres en el Día de la Madre. Ellos también merecían reconocimiento. Por ello, Vicente Ferrero aceptó la exigencia y propuso dedicar un día a festejar y honrar a los padres en el colegio, ubicado en el barrio madrileño de la Dehesa de la Viña. Eligió el Día de San José para esta nueva festividad porque consideraba a José un modelo ejemplar de padre. Y esta decisión facilitó que en medio de una dictadura que mantuvo su identidad católica hasta el final, la iniciativa se difundiese fácilmente a través de los medios de comunicación y tomase una dimensión nacional. Gloria a Dios. Como vemos aquí en España, en Italia y en Portugal, en los países de Europa, donde estaba el catolicismo, se tomó el lugar donde festejaban a San José, Padre putativo de Jesucristo. Y esto nos dice la historia. Y como vemos, estas son tradiciones de hombres. Lo que el hombre le parece, lo que el hombre cree, lo que los instintos del hombre creen que deben de hacer, no obedeciendo a Dios, no obedeciendo la palabra de Dios. Esos instintos del hombre son como instintos de animalitos, donde hacen las cosas por inercia, donde hacen las cosas porque le gusta al hombre, porque le gusta al hombre satisfacerse, y por eso hacen estas cosas. Y estas son tradiciones abominables, las cuales Dios nos prohibió que las hiciéramos. Lamentablemente, el hombre no entiende. Lamentablemente, el hombre es como un animalito que la mayoría de las veces carece de razón mental, donde la mayoría de las veces carece de entendimiento, carecen de sabiduría. Solo hacen lo que les place, donde la carne les habla para que lo hagan, para que se deleiten en la carne, en los placeres del mundo, en las tradiciones del mundo. Gloria a Dios. Seguimos leyendo. Y nos vamos al libro de Gálatas capítulo 4, versículo 8. Y nos dice el título del libro de Gálatas capítulo 4, exhortación contra el volver a la esclavitud. Vamos a leerlo. Versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres de rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Gloria a Dios. Y como vemos, aquí la palabra de Dios nos dice que en otros tiempos, cuando no conocíamos a Dios, servíamos por naturaleza a aquellos que no eran dioses, aquellos que no es Dios, que no es Jesucristo. ¿Por qué no servíamos a Dios? Porque no conocíamos a Dios. Andábamos en el mundo, andábamos en el pecado, andábamos en la desobediencia, andábamos en la carne. Y muchas personas, muchos hermanos van a decir, las tradiciones del mundo, como el Día del Padre, no son viejos rudimentos del mundo. Los viejos rudimentos del mundo son como las fiestas solemnes que Dios proclamó al pueblo de Israel que las hicieran. Pero aquí la palabra de Dios nos está incluyendo aún las fiestas solemnes que Dios proclamó al pueblo de Israel. Y al mismo tiempo a todo aquello que no eran dioses, como las tradiciones del mundo, como el Día del Padre. Festejar el Día del Padre, una tradición, una costumbre pagana que viene de otro país, de otra nación. Y esos viejos rudimentos también abarca como el lavado de manos, el lavado de las jarras. Y como dijimos, también incluye las fiestas que Dios proclamó al pueblo de Israel. Por eso nos dice aquí la palabra de Dios, que antes, cuando no conocíamos a Dios, por naturaleza servíamos a los que no son dioses. Y incluye el Día del Padre, tradiciones del mundo, costumbres del mundo. Incluye el lavado de manos, el lavado de las jarras, el lavado de los vasos. Incluye las fiestas
que Dios proclamó al pueblo de Israel. Muchas personas, aún siendo cristianos, aún conociendo la palabra de Dios, algunos vuelven a los viejos rudimentos del mundo, como irse a la ley, como guardar el séptimo día, como guardar alguna fiesta que Dios proclamó al pueblo de Israel. Y algunos vuelven a lo que hacían antes, como dijimos, a hacer una costumbre pagana de otra nación, a hacer una tradición pagana, mundana de otra nación, como el Día del Padre, como el Día de la Madre. Cuando Dios no nos ordenó que festejáramos el Día del Padre, no nos ordenó que hubiera un día exclusivo para el Padre. Al contrario, que honremos a nuestro Padre y a nuestra Madre todos los días de nuestra vida. Y nosotros debemos ser la diferencia del mundo, debemos ser luz para el mundo. No debemos mezclarnos con el mundo, no debemos de hacer lo que el mundo hace. Debemos ser la diferencia, debemos ser luz para el mundo, luz para las naciones. No perdernos en el mundo. Y como dice la palabra de Dios, aún muchas personas vuelven a la vida pasada, vuelven a los viejos rudimentos del mundo y se esclavizan en los viejos rudimentos del mundo. Y como dijimos, es porque a muchas personas les gustan las fiestas, les gusta la comida, les gusta la parranda, les gustan los homenajes, les gustan que los aplaudan, les gusta que los feliciten y como dijimos, que los alaben, que los abracen. Y como dijimos, que los alaben, que los abracen, que les hagan homenaje. Y allí está el Padre en las iglesias. El Padre desobediente, el Padre pecador, el Padre mundano, esperando la felicitación, esperando que le hagan el homenaje, esperando la comida, esperando la fiesta que le van a hacer, esperando los regalos, esperando los abrazos, esperando la obra de teatro que le van a hacer, la ceremonia que le van a hacer al Padre, y se complacen en que los alaben, se complacen en que les hagan homenaje, se complacen en la mundanidad. Y hoy vemos que las iglesias están convertidas en centros de entretenimiento, las iglesias están convertidas en espectáculos, y vemos que en las iglesias hay payasos, en las iglesias hay obras de teatro, vemos que en las iglesias se homenajea todo lo que el mundo hace, para tener a los hermanos complacidos, para congraciarse con el hermano, para hacerse amigo del hermano. Y hay un toma y daca, la iglesia da y la iglesia recibe de los hermanos. Hay una complicidad entre la iglesia y entre los hermanos, porque a la iglesia le conviene complacer a los hermanos para obtener ganancias de los hermanos, y los hermanos se complacen en que la iglesia les hable bonito, les susurren al oído, les digan: tú eres grande, tú naciste para triunfar, tú naciste para tener una empresa, tú naciste para liderar una nación, para llevar una nación hacia adelante. Y vemos que hay iglesias donde animan a los hermanos para que sean grandes, para que sean ricos, para que sean prósperos, pero no los exhortan a que dejen el pecado, no los exhortan a que anden en santidad, no los exhortan a que anden en obediencia hacia Dios y hacia Cristo Jesús. No les hablan que sin santidad nadie verá a Dios, no les hablan que la paga del pecado es la muerte, no les hablan que todos vamos a ser juzgados y aquel cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida será echado al horno de fuego por la eternidad, por los siglos de los siglos. Solamente les hablan prosperidad, solamente les hablan bendiciones, solamente los animan a que van a ser unas personas prósperas, unas personas grandes, unas personas bendecidas por Dios. Y como dijimos, no les hablan de la desobediencia, no les hablan del pecado, no les hablan del infierno, no les hablan del horno de fuego, no les hablan que sin santidad no verán a Dios. Y como dijimos, la mayoría de las iglesias son iglesias donde ofrecen espectáculos, donde esas iglesias son centros de entretenimiento, centros de espectáculos, donde entretienen a las personas con obras de teatro, con películas, con cine, con festejos,
con festividades, con traiciones de hombres. Y en las iglesias se vale de todo, menos obedecer a Dios, menos obedecer la palabra de Dios. Y solamente hay un camino para ir al cielo. Ese camino es Cristo Jesús. Y la voluntad de Dios es de que todo lo que Cristo ganare, nada se pierda. Y Cristo vino a este mundo a darnos vida en abundancia. Todo aquel que cree en Cristo Jesús tendrá la vida eterna. Te invito a que creas en Cristo Jesús. Te invito a que aceptes a Cristo como tu Salvador, para que seas salvo tú y tu casa. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima predicación, si Dios quiere. Amén. Gloria a Dios.